Bien, lo mencionábamos antes de la pausa, ¿no? Estados Unidos estaría listo para atacar Irán desde las próximas horas. Solamente faltaría la orden del presidente Trump. Queremos hablar de este conflicto, para eso estamos con Guido Larson, analista internacional de la Universidad del Desarrollo, a quien como siempre agradecemos por acompañarnos. Guido, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Gonzalo. Un gusto nuevamente hablar contigo. Igualmente, ¿sabes qué? Hay harta información al respecto que ir desmenuzando. Se dice que por parte de algunos medios de prestigio estadounidenses que habría fecha. Se habla de fin de mes, del 28 de febrero, que se habría dado un plazo por parte de la Casa Blanca para que Irán se allane a la negociación. Otros, como el Washington Post, dicen que esto se iniciaría en las próximas horas, que sería un ataque con formato guerra, no una intervención tan acotada como en el caso de Venezuela, que sería fragmentada en oleadas de ataque para ir presionando a Irán a que acepte las condiciones de desarme, término de la explotación del uranio, enriquecimiento, en fin. ¿Cómo lo ves y qué tan cerca se está de esa guerra? Sí, lo veo con enorme preocupación, Gonzalo. Creo que el periodo estival, al menos para el caso chileno, nos ha disociado de esta temática internacional tan importante. Pero creo que estamos un tanto a puertas de un nuevo conflicto en la región de Medio Oriente. Si tú me preguntas hoy día, creo que es más probable una guerra que la mantención de las negociaciones. Si uno va a la información de prensa en ese sentido, es claro de que ha habido muchos problemas para tratar de llegar a acuerdo. La posición iraní es que están dispuestos a negociar la imposibilidad de alcanzar el uso militar de la tecnología nuclear, pero en ningún caso a renunciar al elemento nuclear como un aspecto energético, por ejemplo. Y si a eso se suma las peticiones que ha hecho de manera bastante abierta el gobierno de Israel, de que acá el tema no es solamente un asunto de orden de tecnología nuclear, sino fundamentalmente la naturaleza del régimen y la capacidad militar iraní que va más allá del tema nuclear, ¿no es cierto?, sino que tiene que ver con su capacidad balística. Nos encontramos básicamente con unas peticiones que hacen que para Irán sea imposible de aceptar y por ende entonces de que todo este intento de negociación sea más bien de orden performativo y de que posiblemente para Washington al menos ya haya una decisión tomada. Hoy día estamos observando de que hay una acumulación de activos militares norteamericanos en la zona a tal nivel que es superior a aquel que hubo, perdón, es superior a todo aquel que ha habido desde el año 2003, ¿vale? Estamos diciendo de que hay una acumulación militar más grande que la que ha habido en más de 20 años, Gonzalo. Entonces eso creo yo que manifiesta o señaliza una intención militar. Ahora, respecto de lo que tú decías al inicio, cuándo esta va a ocurrir, si es que va a ocurrir, creo que hay que tomar en atención una cosa importante que va a ocurrir la próxima semana, que es el mensaje de la Unión, ¿no? El 24 de febrero es el mensaje de la Unión de Donald Trump, y por ende hay una duda de que si es que Donald Trump tomaría la decisión de una guerra antes de un mensaje publicitariamente y comunicacionalmente tan importante como ese. Entonces creo yo que eso es lo que lleva a muchos a suponer de que una vez pasado ese mensaje, que es el 24 de febrero, podría entonces abrirse la posibilidad de un conflicto. Ahora, solamente para terminar, no creo que sea una guerra en términos tradicionales, vale decir, movilización de grandes tropas, presencia en terreno de fuerza militar norteamericana, sino que es posible que sea una guerra parecida a lo que ocurrió en junio del año pasado, que probablemente tú recuerdas, la famosa guerra de los 12 días, donde hubo toda una serie de bombardeos sobre infraestructura crítica iraní y sobre supuestamente los búnkers donde se estaban desarrollando el programa nuclear. Probablemente debiéramos observar algo similar, quizás más ampliado que eso, pero hasta el momento Trump no ha dado señales de que tenga interés de invadir el país, de poner tropas en terreno, pero obviamente nadie puede garantizar de que una vez iniciados los bombardeos, el asunto pierda el control y se desarrolle un conflicto de magnitudes superiores a la que vimos el año pasado. Bueno, partamos de la base, Guido, que eh,
pese a lo correctamente expuesto por ti en materia del contexto, lo que viene, el Estado de la Unión, las fechas que también coinciden con la proyección que hizo, si no me equivoco, el Times de este 28 de febrero, como lo que se habría tomado de resolución en esta reunión, ¿verdad?, de las altas autoridades de defensa y el presidente en la Casa Blanca. Uno nunca sabe con Trump. Ahora, hay varios datos que son muy relevantes, como el que señalas tú, de la inmensa movilización bélica que hay ya en Medio Oriente. Tal vez como nunca antes, y tú decías, más de 20 años. Esto es mucho mayor que lo que vimos en Venezuela. Mucho mayor. O sea, hay una flota mucho mayor de recursos. Y hoy día estaba leyendo que Bloomberg, que es un prestigioso medio, ¿no?, dedicado a la información económica y negocios, ha revelado que la operación quirúrgica para sacar a Maduro costó más de 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares, o más, no sé, 3.000 o 30.000, pero es una porrada de plata. ¿Cuánto costaría esta? Porque ya toda esta movilización para allá tiene un tremendo costo. ¿Y cómo le pone nota, cómo percibe también el público interno de Estados Unidos estas decisiones de Donald Trump con ese nivel de gasto? Lo pregunto porque yo me imagino que si Trump está avanzando en estas direcciones, es porque su cálculo es que le va a beneficiar de cara a próximas elecciones. ¿Cómo lo ves tú? Sí, son varias cosas las que están ahí en el comentario, Gonzalo. Tal vez lo primero es que la opinión pública estadounidense se opone y se ha opuesto a una intervención militar en Irán desde el año pasado, digamos. Hoy día las últimas encuestas oscilan entre un 70 a un 80% de cuestionamiento de una intervención militar. Y por eso la expresión intervención militar es moldeable desde el punto de vista de los tomadores de decisiones políticos. Donald Trump, J.D. Vance y algunos otros del círculo cercano al gobierno trumpista han manifestado de que por ahora no tienen interés de intervenir territorialmente, ¿no es cierto?, en terreno en Irán, y por eso hablan más bien de ataques selectivos, bombardeos selectivos por el aire. Ahora, eso pareciera ser contradictorio con lo que tú correctamente anticipabas, ¿no es cierto? ¿Por qué si solamente va a ser un bombardeo selectivo, hay tal cantidad o tal magnitud de acumulación de recursos militares en la zona? Y esto creo yo que responde básicamente a dos cálculos. El primero de ellos es que creo que Washington entiende que la respuesta iraní va a ser distinta de la que ocurrió en junio. O sea, en junio lo que observamos fue bombardeos sobre Israel, y tú recordarás también bombardeos sobre Qatar, pero fue un bombardeo que más encima Irán anticipó, ¿no es cierto? Literalmente dijo, mira, vamos a bombardear Qatar, ojo, estamos bombardeando Qatar, de manera tal de no escalar el conflicto. Bueno, si uno revisa la prensa de Medio Oriente, se manifiesta la idea de que Irán respondería en otra dimensión, probablemente atacando bases militares que Estados Unidos tiene en Irak, que tiene en Siria, que tiene pues, evidentemente en Qatar, pero también atacando potencialmente los mismos recursos marítimos que Estados Unidos ha desplegado sobre la zona. Y por ende, una respuesta a aquello es saturar, por así decir, ese espacio de forma tal de inhibir la respuesta iraní a partir de sistemas antiaéreos. Entonces, la acumulación no es simplemente la señalización de intentar atacar Irán, sino intentar defender los recursos que Estados Unidos tiene en la zona y proteger de manera conjunta a su aliado Israel. Entonces, creo yo que no es simplemente acumulación para el ataque a Irán, sino que acumulación para contar con suficientes recursos de forma tal de defender los activos que Estados Unidos tiene en la zona. Ahora, en segundo lugar, claro, tú lo decías, algún tipo de cálculo político Donald Trump está haciendo. Y una de las cosas que hemos observado desde este segundo mandato de Trump es que sea cual sea el resultado, Donald Trump siempre manifiesta de que ha logrado su objetivo y que ha alcanzado el éxito. Entonces, independientemente de que este sea un bombardeo limitado y que en último término no alcance los objetivos políticos
que ni los Estados Unidos ni Israel se han propuesto enfrente. Lo que sí tenemos claro es que Trump va a declarar victoria, ¿no? Tal cual como declaró victoria en junio de 2025. Y tú recordarás de que en ese periodo también él dijo de que habían sido total y completamente eliminados todos los elementos de fabricación o de enriquecimiento de uranio. Pero pareciera ser de que con los datos que tenemos hoy día, eso no fue real y esa es una de las razones por las cuales se está pensando en atacar nuevamente. Ahora, el gran problema, obviamente, tiene que ver con el hecho de que, así como han habido casos en la historia donde se ha manifestado de que en un par de semanas el ejercicio militar terminará, yo recuerdo, por ejemplo, que en la guerra de Yugoslavia y particularmente la guerra de Serbia, se le dijo en su momento a Bill Clinton que los bombardeos iban a durar entre 3 a 5 días y máximo una semana, y terminó resultando de que esa operación alcanzó los 78 días. Ahora también están los voceros, ¿no es cierto?, del gobierno de Donald Trump diciendo de que va a ser una operación selectiva, precisa, de gran envergadura y que no va a durar mucho tiempo. Bueno, nadie realmente sabe cuánto va a durar porque obviamente un conflicto es un escenario altamente moldeable, flexible, dinámico y que no solamente depende de tu voluntad, también depende de la manera en que el adversario va a responder. Y creo que estamos en una posición en la cual podemos afirmar que una respuesta de Irán va a ser distinta de la respuesta que ocurrió en junio del año 2025, probablemente con otra magnitud, con otra extensión y con la posibilidad cierta de que hayan bajas estadounidenses, algo que no ha ocurrido y que ciertamente entonces puede llevar el conflicto en una dirección aún más peligrosa. Sí, a ver, hay varios síntomas que hacen dudar. Me parece súper relevante lo que planteaste al inicio de tu preocupación alta respecto a esta gran posibilidad de la guerra. Tú, la verdad es que siempre has sido bien reticente en las perspectivas de que los conflictos puedan pasar. En Chile no le pones color, digamos. Y en esta oportunidad no dudas en preocuparte. Y hay síntomas, insisto, que hablan ya de movimientos que son indesmentibles. Mira, se ha informado que ya en Israel todos los hospitales empezaron a dar de alta a todos los enfermos que nos están muriendo. De modo de dejar todos los pabellones disponibles ante un ataque de Irán. Porque probablemente Irán no se va a ir derechamente a las instalaciones de Estados Unidos. Lo que va a hacer tradicionalmente es darle al socio, ¿no? A Israel, como lo ha hecho en otras oportunidades. O sea, ahí ya tenemos un movimiento de algo que está pasando. Lo otro, ¿qué hay detrás de todo esto? A veces me da la impresión que esta situación del enriquecimiento de uranio es como lo de la fabricación de armas masivas en su tiempo de Irak, y es la justificación para pegarle en las canillas a un país estratégico en el control geopolítico del mundo, que se disputa Estados Unidos con fundamentalmente China, pero también Rusia, que están interesados en Irán, porque como lo fue en algún momento de la historia, la ruta de la seda y otro tipo de situaciones o conflictos, Irán es el centro logístico fundamental, por ejemplo, para la cadena de la mantención de una guerra, del paso de combustibles, es la conexión o el puente entre Rusia y Asia, Medio Oriente, también la conexión, ¿verdad?, con África de alguna otra manera. Por lo tanto, ahí también hay una disputa de fondo que tal vez explica el por qué Irán, más allá de ese famoso lío del enriquecimiento famoso de uranio, que puede ser, pero me da la impresión de que esto va mucho más allá. Sí, mira, vamos por parte. Sobre lo primero, efectivamente, como te decía al inicio, yo creo que hoy día las probabilidades de guerra son más altas que la probabilidad de no guerra. Ahora, dicho eso, es importante calificar en qué consistiría esta guerra. Y por ahora, al menos mi impresión, es que consistiría en bombardeos aéreos sin la presencia de tropas en terreno. Yo creo que Donald Trump y Washington entienden perfectamente de que un escenario de ese tipo, vale decir, activos norteamericanos en terreno iraní, transformarían el escenario en uno absolutamente incontrolable y con consecuencias imprevisibles. Estamos hablando de que Irán no es Irak,
tampoco es Siria. Estamos hablando de una sociedad organizada que lleva mucho tiempo, ¿no es cierto?, con los mismos liderazgos en el poder, tiene 92 millones de habitantes, es un terreno escabroso, se movería rápidamente la guerra a uno de carácter asimétrico, y si ya Estados Unidos tuvo 20 años en Afganistán, un país totalmente distinto, muy pobre, sin recursos, bueno, nadie realmente quiere o está dispuesto a imaginar qué implicaría una guerra en Irán, porque como tú también decías en la segunda parte del comentario, efectivamente es una guerra que involucra más intereses que los solo norteamericanos, involucra potencialmente intereses mundiales, particularmente por la relevancia estratégica que tiene el estrecho de Hormuz, por donde circula tal vez 30% del total de los recursos energéticos que tiene la región y que satisface de manera muy significativa la demanda china por petróleo. Por lo tanto, ni China ni Rusia son indiferentes a lo que está ocurriendo ahí. Ahora, yo mantengo la posición. Yo creo que es difícil imaginar entonces una guerra de esa naturaleza, pero siempre marcando el matiz de que uno puede tener la intención de llevar a cabo una operación militar por el aire, pero la verdad de las cosas es que nadie tiene total y completo control de las circunstancias. Y si es que Irán está dispuesto a rebatir la fuerza norteamericana, no solamente con ataques a Israel, sino que uno también puede imaginar ataques de misiles hipersónicos sobre buques norteamericanos de guerra, sobre los cuales realmente no hay mayor defensa. Eso rápidamente escala el conflicto y hace entonces de que Trump, Washington y los tomadores de decisión tengan incentivos también para escalar llevando la guerra en otra dirección. Ahora, dicho eso, lo que tú decías respecto al enriquecimiento de uranio, yo concuerdo contigo, es una excusa que hemos venido escuchando tal vez hace 30 años. Yo creo que lo que hay acá son básicamente tres cosas. Uno, no hay que descartar obviamente el enriquecimiento. Para Estados Unidos siempre ha sido problemático el hecho de que se sumen actores con potencial militar en términos nucleares y ya ha dado muestras de que quiere inhibir esa trayectoria. Número dos, hay incomodidad particularmente por el lado de Israel, que tiene esta relación muy especial con Washington, de tener un régimen liderado por los ayatolás, que tiene este contorno bien anti-israelí, que ha dado muestras de financiar a organizaciones que atacan eventualmente a Israel, como Hamas o como Hezbollah, y que en alguna medida compiten por el intento hegemónico de control en la región. Por lo tanto, también acá estamos hablando de, al menos desde el lado de Israel, una operación que le encantaría que fuese también la remoción del régimen, ¿no? Algo que yo veo improbable, pero al menos creo que también está ahí. Y tal vez lo tercero tiene que ver con lo que tú decías al final, ¿no es cierto? Un Irán que está justo al medio en la zona de Medio Oriente, que controla el estrecho de Hormuz, que tiene recursos naturales, que sirve de conexión natural hacia el Cáucaso y eventualmente hacia Rusia, y que en alguna medida inhibe la posibilidad de que Washington tenga el control de la situación política en Medio Oriente, porque Washington hoy día es aliado de Arabia Saudita, de Qatar, de Kuwait, tiene control meridiano de Irak y ha logrado posicionar sus propios activos en Siria, de forma tal de que los asuntos sirios también pasen en alguna medida por Washington. Pero en ese tablero obviamente falta Irán, y es quien ha sido reacio a estar subordinado a los intereses de los Estados Unidos, y yo creo con un cierto grado de razón. Ahora, tal vez para finalizar, el gran problema de esto, Gonzalo, es que todas las iteraciones de tensión y de conflicto que han habido entre los Estados Unidos e Irán, paradójicamente traen el resultado de que Irán refuerce sus intentos de militarizar su programa nuclear, porque obviamente entienden de que el único desincentivo posible para estar constantemente siendo atacado es la adquisición de un arma nuclear. Entonces, te das cuenta la paradoja, ¿no? Estados Unidos ataca para inhibir el programa nuclear de Irán, pero paradójicamente ese ataque refuerza los intentos iraníes para conseguir un arma nuclear, porque observan de que sería el único elemento que inhibiría estos ataques consecutivos por parte de los Estados Unidos, Israel y también sus aliados. No, toda la razón, toda la razón. Ahí se da un resultado inversamente proporcional. Si es que sí, sí, aplica el término, ¿no? Guido, insisto, yo creo que acá, de nuevo, todo apunta a que
este es un nuevo reflejo de la guerra entre las dos principales potencias. Es Estados Unidos y China. No se pegan ni se van a pegar directamente, pero lo que estamos viendo, sobre todo en el último par de años, con cada vez más patentes, sobre todo con el gobierno de Trump, es que los golpes van, sobre todo de Estados Unidos, para allá, a los aliados, a los que son proveedores de los combustibles, de las cadenas logísticas para el bloque ruso-chino. Estaba leyendo que China invierte en Irán 400 mil millones de dólares. Así de estratégico para China es Irán. Rusia recibe de Irán material que le ha permitido sostener esta larga guerra con Ucrania. Drones iraníes, eso está comprobado. Cuando caen los restos, se dice, ¿no? Casi made in Irán. Hay señales, son iraníes. Entonces, volvemos al fondo. Estados Unidos, China, o me equivoco. No, yo creo que hay un punto ahí. Efectivamente, si uno revisa geográficamente la zona, uno se da cuenta de que esa zona particular, ¿no es cierto? Irán y el Estrecho de Hormuz conecta con el espacio geográfico del Indo-Pacífico, que es para muchos analistas donde realmente se va a dar la competencia futura por la hegemonía del poder político mundial. Y China ha hecho muchos esfuerzos por intentar conectar ambos espacios. Por un lado, a partir de diplomacia coercitiva o diplomacia de la deuda, a veces se le denomina también, y dos, a partir de la construcción de esta nueva ruta de la seda, tanto por mar como por tierra. Entonces, China tiene control, por ejemplo, del puerto de Gwar en Pakistán, que es un punto intermedio hacia la zona del Golfo Pérsico o Golfo Arábigo, como lo quieran denominar. Y ojo con lo que tú decías al final, las inversiones chinas son inversiones evidentemente sobre temas de orden energético, pero China también provee de sistemas de defensa militar hacia Irán. Y el escenario actual es un escenario que desde el punto de vista chino puede eventualmente pagar los costos porque va a permitir probar ese tipo de sistemas en un escenario de guerra real sin involucramiento chino. Ahora, obviamente lo que tú dices es cierto, para China es muy problemático de que hayan alzas significativas en el precio del crudo, que eventualmente se interrumpa el tránsito de Medio Oriente con dirección a los mercados asiáticos. Pero creo que la estrategia china es una estrategia más de mediano y largo plazo, entendiendo que están dispuestos, o que pueden al menos, estar sometidos a este tipo de fluctuaciones durante un periodo limitado de tiempo, porque desde el punto de vista de la geoestrategia de China, todo este tipo de conflicto también desgasta a los Estados Unidos, desgasta a la imagen que Estados Unidos tiene sobre el mundo. De hecho, tú puedes, creo yo, concordar conmigo de que hoy día una nueva guerra en Medio Oriente liderada por los Estados Unidos solamente es costo desde el punto de vista de la imagen pública norteamericana, porque no han logrado realmente vender esta guerra como una guerra legítima. En alguna medida sí lo hicieron en el año 2003, a pesar de que después todo el mundo supo de que las excusas que habían presentado en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas eran excusas falsas, de que el Irak de Hussein no poseía armas de destrucción masiva, etcétera. Pero desde el punto de vista chino, esto abre la compuerta para que ellos se concentren en el interior, en su crecimiento económico, en la mantención de hechos de facto en el mar del sur de China, las Islas Spratly, el atolón de Scarborough, y eventualmente allanar finalmente el camino para eventualmente la reincorporación de Taiwán al continente, con un Estados Unidos que mantiene su desgaste en proyectos que yo creo que Washington mira un poquito a medio. Yo creo que uno no puede dejar de mirar más bien los intereses de Netanyahu y los intereses de Israel en toda esta operación. Entonces, es cierto, bajo un esquema geopolítico general, uno obviamente ve acá una competencia sino-estadounidense, particularmente por la relevancia que tienen los flujos, ¿no es cierto?, de commodities a nivel mundial, por la relevancia que tienen algunos adversarios norteamericanos para China, en este caso Irán, pero también en una matriz compleja, donde creo yo que China no es que se oponga política o estratégicamente a este conflicto, obviamente retóricamente lo va a hacer, porque sirve a los intereses chinos, pero también como uno que desgasta a los Estados Unidos,
permite probar sistemas chinos de defensa, permite aislar a la opinión pública mundial con relación a Washington y favorecer, por ende, los intereses chinos, hacer de que, dado que el interés está hoy día situado en Medio Oriente, seguir con sus operaciones de facto en el Mar del Sur de China, etcétera. Pero creo yo que volvemos un poco a lo que hablábamos al inicio. Es una situación muy complicada, involucra muchos actores, la situación se puede salir de control fácilmente y por ende lo que va a ocurrir en la próxima semana es clave para tratar de avisorar cómo se viene, creo yo, la trayectoria geopolítica mundial con el comienzo de este año 2026, Gonzalo. No, de todas maneras. Ahora, a ver, yo también le encuentro plena lógica a lo que tú dices del tipo de intervención que podría hacer Estados Unidos. De hecho, el formato, por ejemplo, de destructores y de barcos que ha enviado, para variar, hacen gala de lo último en tecnología y en capacidades de fuego que hay en el mundo. O sea, solamente un barco, entiendo, de los que ha llegado a las inmediaciones de Medio Oriente, tiene la capacidad de lanzar 200 misiles de alta precisión de manera autónoma. Solo un barco. O sea, él con un barco podría hacer pedazos a Irán desde lejos. A ese nivel, que no ocuparon ese buque para Venezuela. O sea, el objetivo en Venezuela nunca fue eso, nunca fue bombardear a ese nivel Venezuela. En este caso llevan ese barco y varios más, además de los típicos portaaviones gigantes y una cantidad de aeronaves impresionante. Lo otro, unos dicen, esta guerra va a ser breve, quirúrgica, y tal vez lo pudo decir Trump con lo que iba a hacer en Venezuela, que nunca habló de guerra, sino una intervención. Y así fue, breve, quirúrgica, pero Venezuela no es Irán. Y a veces se puede decir esto va a ser de tal manera y no se sabe cómo termina ni cuándo. Lo mismo dijo Rusia con Ucrania. Esto va a terminar en un mes. Y yo creo que todos pensamos, esta cuestión va a ser breve y mira, todavía no termina. Pero tenemos eso también. Esto es impredecible. Y lo otro, a ver, yo creo que Donald Trump hay que ver cómo se valoran las cosas que está haciendo, sobre todo por la sociedad norteamericana, en la suma y en la resta y en la dimensión del corto plazo mirando atrás lo que hizo. Trump tiene un estilo que no es romántico, es una persona que es pensamiento hablado. No se preocupa de las formas ni decora sus ideas. Es pragmático, como es el espíritu finalmente del mundo anglosajón, a diferencia del mundo latino. Pam, pam, vino, vino. Pero él es a rajatabla así. Pero mira, desarma el régimen de Maduro. Uno dirá, ya, pero es Venezuela. Ya, pues, pero ahí tiene 50 millones de barriles de petróleo que ya están mirando a las costas de Estados Unidos, a Houston, y se está haciendo, ¿verdad?, de la industria petrolera de Venezuela, reactivando la producción. Uno, checa. Tiene objetivos que son más culturales, históricos e ideológicos, tal vez, como el control de Cuba y su régimen, que Cuba ya está medio a morir saltando, o sea, tan estratégico ya no es hace mucho tiempo. Pero tendrá una situación más bien performativa y tal. Pero ¿qué pasa si le va bien y controla Irán, más allá de dar el gusto a Israel? Resulta que si controla Irán y desmantela el régimen iraní, bueno, le saca de las manos el control, le saca de las manos la fuerza y el potencial o la musculatura a Rusia. Puede también ahí colateralmente terminar con ese conflicto con Ucrania y le pega también a China en esta competencia geoestratégica a nivel mundial. Y a lo mejor los estadounidenses van a decir, sí, mira la forma, mira el gasto, pero oye, la está haciendo, la hizo. Lo dice feo, pero está logrando objetivos que tal vez para Estados Unidos y los estadounidenses son positivos. Sí, mira, respecto de la hipótesis del control de Estados Unidos de Irán, quizás el matiz que yo haría sería hacerme la pregunta de qué implica controlar Irán y cómo se llega a un escenario de ese tipo. Es decir, cómo Estados Unidos podría llegar a controlar Irán. ¿Qué recursos necesita?
qué operación debe realizar para aquello, etcétera. Y una cosa que es importante insistir, Gonzalo, en ello, es que no hay ejemplos en la historia donde el dominio aéreo permita el control de un Estado o de una sociedad. Entonces uno puede imaginar de que Estados Unidos bombardea hasta la prehistoria a Irán, pero si no tiene tropas en terreno, si no articula una burocracia para el control, una vez más, de 92 millones de personas, si esas personas no observan con legitimidad cualesquiera que sea el sistema que reemplace al sistema de los ayatolás, la verdad de las cosas es que Estados Unidos se vería envuelto en algo parecido a lo que ya ocurrió en Afganistán, país de mucha menor envergadura, de muchos menores recursos, de menor historia, y que finalmente drena los recursos norteamericanos por más de 20 años y donde nunca Estados Unidos logró realmente el control del país. Entonces, claro, uno puede tratar de pensar en que si Estados Unidos lograse el control de Irán, logra efectivamente una victoria estratégica enorme. Pero la duda que tengo yo es que el paso de la intención al objetivo sea realmente viable. De partida porque estamos hablando de centenas de miles de tropas que Estados Unidos requeriría, algo que no tiene hoy día en la zona. Requeriría probablemente de una alianza multilateral que le permita mantener una cadena logística permanente. Y ya hemos observado que los europeos, si bien políticamente aceptan lo que está diciendo Washington, son muy reticentes de abrir otro escenario de guerra cuando ya tienen el escenario ucraniano abierto. Esto también subestima la posibilidad de resistencia interna. Es cierto de que han habido mucha información de prensa, de crítica y cuestionamiento a la ayatola, pero lo cierto es que todo sistema, sea o no sea democrático, cuenta con apoyos internos. La Guardia Revolucionaria de Irán ha tenido todavía lealtad y compromiso permanente con ese régimen de gobierno y no se observa por ahora al menos de que las Fuerzas Armadas rápidamente vayan a cambiar de giro ideológico, como sí ocurrió, por ejemplo, con el régimen de Hussein, donde efectivamente las Fuerzas Armadas se vieron fragmentadas. Entonces creo yo que la cantidad de recursos, de dinero, de tiempo, de logística, de armamento, de sofisticación de la operación para poder controlar Irán es tan grande que por eso yo tengo más bien inhibición en imaginar un escenario de ese tipo y por eso me imagino más bien una operación parecida a la de junio del 2025, probablemente de mayor magnitud, Claro. que una como la que observamos el año 2003 o el año 2001 en Afganistán, porque realmente estamos hablando de otra dimensión, estamos en otro escenario con un país del tamaño que tiene Irán, de la población que tiene Irán, del grado de hegemonía interna que tiene y del control que tienen las Fuerzas Armadas sobre el país. Por eso veo improbable ese escenario. Pero claro, una vez más, haciendo un análisis viene específico sobre lo que se nos presenta, no puede descartarse a priori un escenario de ese tipo, pero todo va a depender de cómo se desarrollen los acontecimientos, creo yo. Bueno, hay que estar pendientes, atentos. La verdad es que el ruido respecto a esta potencialidad de conflicto aumenta cada vez más, así que te agradecemos como siempre este contacto con Mega Noticias y por supuesto seguimos ahí con línea directa, espero contigo para el monitoreo paso a paso. Ojalá que no haya una guerra porque nunca es bueno. Gracias, Guido. Gracias, Gonzalo, que tengas un buen día. Igual. Ahora,